de mar. ¿Pero un mar de qué? Vamos a escuchar a Galeano decirnos de qué mar se trata. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Quien se acerca se enciende. Vamos ahora a escuchar a este poeta, también uruguayo, también como muchos exiliados que han hecho grandes aportes a México, que tiene ya incluso su obra, pasaporte no mexicano, pasaporte latinoamericano. Eduardo Milán, bueno, más bien les cuento, Galeano, en uno de los libros que a los jóvenes, cuando yo era joven, más nos llegó, es Días y Noches de Amor y de Guerra. Ahí Galeano recuerda a Cuba, a Uruguay, a Guatemala, a Argentina y a otros lugares cuya violencia expulsó a no pocos de sus habitantes. También en ese libro recuerda a aquellos países que recibieron, que abrieron los brazos a los exiliados. Eduardo Milán, como les contaba yo, es uno de ellos y llegó a México en 1979 por razones políticas. Él celebra la poesía tanto como Galeano celebra a la memoria y a la resistencia. Resistir se llama, por cierto, uno de los libros de Eduardo Milán, quien, como les decía hace un rato, junto con su obra, tiene la nacionalidad latinoamericana. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí poder participar con ustedes, con Eduardo Vázquez, poeta, gran amigo de muchísimos años, con Blanche, gran escritora y periodista, en homenaje a una figura absolutamente particular. Eduardo Galeano es más que un escritor y también es un escritor. En términos uruguayos, es como, creo que el ejemplo de lo que los escritores y la cultura uruguaya han tratado siempre de hacer, volverse, tal vez por la pequeñez del país, como grandes o completos o totales. Eduardo Galeano es el único caso que conozco de un país de grandes narradores. Blanche hablaba de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo que salió un buen día o un mal día perseguido por haber participado en un jurado, perseguido por la dictadura militar, y se fue a España y nunca más volvió. Onetti tenía un temperamento muy particular también.
vivía acostado en una cama, en una posición, digamos así, completamente horizontal, y creo que es su gran contribución a esta lógica de la horizontalidad por la que luchamos hoy más de uno de los que estamos acá. Onetti, Benedetti, Mario Lebrero, Felisberto Hernández y entre los jóvenes Felipe Poleri son grandes escritores y narradores uruguayos. Y Galeano tiene esa particularidad de ser un gran narrador, pero también de ser una especie de escritor cosmopolita y muy poco, como diría, marcado por lo propiamente uruguayo, salvo, como ustedes habrán escuchado, en su voz. Galeano, desde muy joven, tuvo lo que los teólogos de la liberación llaman opción por los pobres. O sea, fue un escritor definido a favor de esa zona o de esa gran humanidad desplazada, hoy más que nunca por la lógica absolutamente devastadora del capital. Esa opción, el otro día, mirando una película que les recomiendo, digo, no soy propagandista cinematográfico, pero también si cuadra lo digo, mirando una película que es extraordinaria, se llama La sal de la tierra, una película de Wim Wenders, el cineasta alemán, sobre la fotografía de un también extraordinario fotógrafo brasileño, Sebastião Salgado. Lo que se ve ahí en la fotografía de Salgado es como la representación gráfica de gran parte de la escritura de Galeano. Esa capacidad de representar al hombre de alguna manera derrotado, pero que todavía mantiene una dignidad que está más allá de la lógica triunfalista entre vencidos y vencedores, esa cosa como olímpica que todavía hay que manejarla en este mundo tan contradictorio y tan desigual. El narrador Eduardo Galeano se cruza con el periodista en ese libro fundamental, especie de parteaguas de la escritura histórica y testimonial de América Latina, que se llama precisamente Las venas abiertas de América Latina, un libro fundamental para la cultura latinoamericana, solo comparable tal vez a la otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn o a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon en términos africanos. Ahora, lo interesante acá es que ese libro está escrito por un narrador. Es un libro, como decía Blanche, sobre economía política, pero parece como contado por un contador de cuentos, como decía Galeano que era en el fondo, un contador de historias, como diría João Guimarães Rosa, una de las figuras maestras de Eduardo Galeano. Viver es perigoso, vivir es peligroso, decía João Guimarães Rosa y citaba Eduardo Galeano. Y es cierto, el peligro es algo que siempre acompañó a la figura y a la escritura de Eduardo Galeano. Para mí es un escritor inseparable del correr peligro. Aun cuando ya no corría peligro porque estaba en Uruguay, siempre estaba como, era una escritura como en fuga,
¿sí? Muy particular, y alcanzó a partir de un cierto nivel. Creo que el libro de los abrazos es uno de los grandes libros de Galeano. Una estética que es una estética de la brevedad, una especie de estética del fragmento que no se la conozco a nadie, que él la trabaja como si fuera una especie de escritura de residuo, de algo que quedó de una escritura más grande, pero la cuenta como si la hubiera encontrado, como si hubiera ido por el mundo y hubiera ido encontrando esos fragmentos del libro de los abrazos y también de este último libro que se llama Los hijos de los días. O sea, hay muchos Galeanos. Está el novelista, está el escritor testimonial, y hay un Galeano que empezó a aflorar en la última parte de su vida y en la última parte de su obra, que es un escritor profundamente lírico, y lírico en el sentido de poético, que contagia todo con una especie de calidez, y hasta llamaría yo de una particular ternura, muy rara en los escritores masculinos, ¿sí? Parecería que la ternura en este mundo tan dividido pertenece solamente al género femenino. Bueno, no, también los hombres podemos ser tiernos y hablar tiernamente incluso de los horrores del mundo. Creo que Eduardo Galeano está inmejorablemente homenajeado con la presencia de estos extraordinarios músicos. Yo conocí a Jorge en la casa de Alfredo Zitarrosa, yo me estaba quedando allí ese día que llegué, y él también vivía prácticamente allí. Alfredo era un hombre de una absoluta y extraordinaria generosidad, como su obra. Es decir, están tocados tanto Eduardo Galeano como Alfredo Zitarrosa por una especie de amor, yo llamaría así, es una palabra contagiosa, sin duda, y un amor por la especie, que fue lo que vi en la película de Wenders y en la fotografía de Sebastián Salgado. O sea, uno se da cuenta que hay gente que todavía quiere a la gente. Es algo insólito, porque la vida cotidiana que llevamos hoy en día parecería negar esa afirmación, que es absolutamente contundente. Hay gente que quiere a la gente. En ese sentido, creo que es muy difícil de derrotar a una especie que se quiere. Esto creo que es una enseñanza fundamental de Eduardo Galeano para todos nosotros, los que lo leímos y los que lo leerán y lo seguirán leyendo. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias.